Sí, hola. Se ha producido un evento en Estados Unidos que no es nuevo. Estados Unidos es una nación que se creó cometiendo asesinatos masivos contra los nativos americanos. Nativos americanos, se les puede llamar así porque son de América. Los norteamericanos ahora se hacen llamar americanos, pero en verdad nosotros también, los del Caribe, somos americanos. Entonces, la sociedad, el Estados Unidos que tenemos hoy, que existe hoy, se creó con muertes, provocando muertes masivas, incluso, hasta de bisontes. No solo mataban indios, mataban también los bisontes, hasta el punto que los bisontes, que eran millones, llegaron casi en muy poco tiempo a plantearse la posibilidad seria de extinción. Luego de eso, vienen algunas migraciones, irlandeses, chinos, que lo trajeron para la construcción del ferrocarril. Y van a tener conflictos entre ellas que duran hasta a los negros. Y al final ha habido una mezcolanza. De hecho, en Norteamérica del Sur, todo lo que se conoce como la Luisiana, era territorio francés. Todavía se habla el francés en la Luisiana. Y Florida era territorio español. De hecho, primero llegan los españoles a Florida que los ingleses a Norteamérica. Historia que se conoce poco. Viene la expansión hacia el oeste, y esa expansión se construye masacrando a los pueblos originales. Los pueblos originales que terminaron defendiéndose. Y habían de ellos algunos que eran muy peleadores. Eran guerreros de verdad. Los Sioux, los Apaches. Y dieron mucha batalla. Pero esa sociedad que se crea en el oeste, para que entendamos qué es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, creó algo que después lo toma el cine y le llama los westerns, las películas del oeste, caracterizado por su guerra contra los indios, la expansión, el robo de las tierras que pertenecían a los indios. Llegaban y ponían una estaca, esto es mío, pero es que eso tiene dueño desde hace siglos. Ah, no, a partir de ahora esto es de nosotros, y el que venga son los invasores. Y toda esa gente andaba, si acaso raros, tal vez el banquero no, el farmacéutico del pueblo no, pero todos los otros, cowboys y no cowboys, cowboy es el trabajador del ganado, andaban con revólveres Colt de 6 tiros, básicamente en la cintura. Ellos se ponían los calzones de la época, los pantalones de la época, el cinturón de la época y los revólveres. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad que desde sus orígenes ha sido extremadamente violenta. Y por supuesto no vamos a tocar el robo de tierras que le hicieron. Bien le quitaron tierra a los indios. Porque en toda América habían indios. De hecho, todavía en México hay muchos indios. Esa es la sociedad norteamericana. Luego vienen luchas y toda una etapa de luchas. Llega el fin del siglo XIX. Y en ese fin del siglo XIX aparecen varias figuras que advierten sobre qué se iba a convertir de la invasión de Estados Unidos y la injerencia de Estados Unidos en la guerra norteamericana, española, cubana, o sea, en la guerra de independencia de Cuba contra los españoles. Dijo Martí en la carta a su amigo cuando estaba en la Manigua, año 1995, antes de que le dieran un palazo. Él estaba con, que es uno de los grandes hombres que ha parido hoy República Dominicana. Cito, más o menos. Ya estoy todos los días en peligro de los Estados Unidos sobre nuestra tierra.
patria es humanidad. Hay otra frase, como ya cuanto hice hasta hoy para eso. O sea, eso está en nuestra América. Bueno, esa es la carta, pero hay que leer en Nuestra América de Nación, que se independiza de los ingleses con la ayuda de los franceses. Porque la historia hay que escribirla como es. Los franceses, enemigos de toda la vida de los ingleses, cuando ocurre lo de la independencia, hubo tropas. Donde quiera que había una campaña de independencia de los pueblos, estuvo ayudado por las otras potencias, ya sea en Venezuela, en Cuba. Luego, en Estados Unidos, viene la guerra de secesión. La guerra de secesión es porque los del norte ya eran no esclavistas, racistas igual, pero no esclavistas. No sé si TikTok o YouTube me va a... Sí, porque hay palabras ahora, se han puesto ñoñísimas. Y los del sur, la Georgia, algunas hoy estados del sur, eran esclavistas. Pensamiento esclavista, supremacista, nuevo, en la historia. Y ahí es donde aparece la famosa bandera de los confederados. Y comienza lo que ya yo llamaría un guerra de secesión. Por el camino, ¿cómo van las cosas? Los del norte. Un filme buenísimo, que se llama Gloria. En Washington. O sea, esa guerra fue muy cruenta. Muy cruenta. Y ganan los yanquis. Los yanquis nunca se han resistido a haber perdido la guerra. Y fue el otro día. Estados Unidos transita cubano-española haciendo el más sí, creemos que para agredir no, hay una frase americano que se plantó en el puerto de La Habana, lo hicieron explotar y por eso Estados Unidos acusa y se mete en la guerra. En esa guerra que ocupa Puerto Rico, las Filipinas y Cuba. Salen de Cuba en 1900, pero con una enmienda Platt diciendo que Estados Unidos podía meterse en Cuba cuando quisiera. El otro día vi un dominicano hablando, creo que fue a Fafa Tavera, un famoso comunicador político de la República Dominicana, diciendo de que era el único país que República Dominicana era el único país que había aguantado 2 invasiones norteamericanas. Creo que se equivocó. Hay que leer la historia de Cuba. Porque los norteamericanos, tengo entendido que invadieron, después de eso se inmiscuyeron 2 veces en la historia de Cuba. Gracias, la primera vez porque les dio la gana y la segunda vez gracias a la enmienda Platt, que les permitía meterse, en teoría. Hasta que en el 59 Fidel lo sacó para siempre. Pero esa es otra historia. Tengo muchos amigos venezolanos en otro live. Él dijo algo de que los Estados Unidos al parecer están hechos en nuestro pueblo. Cree que del río Bravo para abajo todavía es territorio de influencia y que por lo tanto nadie se puede meter y que por lo tanto hay que contar con ellos. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Ha habido varias facetas de independencia. Esa es la Norteamérica nueva, siglo XX nueva, empezó a expandir por América gracias a la retirada de los españoles, a la pérdida de poder de los españoles y otros países. La United Fruit Company surgen figuras, por ejemplo, como la de Sandino en Nicaragua, que luchó contra intervenciones, porque había muchas intervenciones de esas también que eran de grupo injerencistas. Y Latinoamérica poco a poco,
para ir un poco rápido, cuando llega la Revolución Cubana, los norteamericanos entran en pánico, tratan de tumbar la Revolución Cubana temprano. La bloquean temprana, le quitan los accesos al. Cuba hace una reforma agraria y eso provoca. La reforma agraria era quitarle las tierras a los terratenientes y dárselas a los campesinos. Fidel al primero que expropia al padre, que era un terrateniente de la zona de Holguín. Sí, porque hay que empezar por casa. Y entonces, esa revolución cubana la tratan de tumbar en 1900. En Cuba lo conocemos como Playa Girón, porque está la bahía, aquí está el agua, está la bahía, y hay una playita aquí que se llama Playa Girón. Playita de poca calidad, pero que la gente va. Porque aquí arriba lo que hay es una ciénaga, por cierto, repleta de cocodrilos y de zunzún. Entonces, en esa bahía de cochinos, los norteamericanos llegan bombardeando el día 15 varios aeropuertos de Cuba y ya se sabía que venía la revolución, la invasión. Fidel convoca el día 16 a el famoso discurso en 23 y 12, en la esquina de 23 y 12 en el Vedado, a una cuadra del cementerio Colón, y dice: esta revolución humilde por los humildes y para los humildes. Y a partir de ahí, la revolución se convierte en una revolución socialista. Ya Cuba había tenido, previendo la retirada de los norteamericanos y por supuesto las nacionalizaciones de industria. Cuba era un país que estaba tomado por los norteamericanos desde el punto de vista del capital. Los grandes capitales eran norteamericanos y de las mafias norteamericanas. Los casinos, los hoteles, todo ese glamour que tenía La Habana, eso que lo movía era el dinero de las mafias norteamericanas, como mismo lo mueven ahora los narcos. En estas ciudades que ustedes ven que se desarrollan y empiezan a crecer para arriba, dinero sucio metido. De los gobiernos y toda su camada criminales. Estados Unidos pierde Cuba, al fin. Ya había algunas ayudas a la Unión Soviética antiaérea, y luego viene Cuba para tratar de defenderse. La segunda invasión viene la famosa crisis de los misiles del 62, donde Cuba poner con la venia de Rusia, su Unión Soviética, puso unos misiles. Y bueno, a espaldas de Fidel, Nikita Khrushchev y Kennedy pactan el retirar los misiles de Cuba por un lado y unos misiles que habían puesto en Turquía, norteamericanos apuntando a la Unión Soviética. Pues creen. En todo ese tiempo viene la historia de los Estados Unidos del siglo XX. Está caracterizada por el Ku Klux Klan en las zonas otrora confederadas, que no ha dejado de ser confederada. O sea, adoran su bandera. Y hay establecimientos donde el prieto no puede entrar. Porque hay que entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Qué es lo que ha pasado, que no es nuevo. Lo que hemos visto ahora no es nuevo para nada. Ahí estaba Ku Klux Klan. ¿Cuántas víctimas tuvo Ku Klux Klan? Y Ku Klux Klan hasta el otro día, cuando digo hasta el otro día es 15, 20 años, marchaban por las calles y la policía los protegía. O sea, estaban amparados en la libertad de expresión. Pero su estructura y la época que viene, en los tiempos de Malcolm X, Martin Luther King, luego Angela Davis, los 50, los 60, viene lo que le llaman la lucha por los derechos civiles. O sea, desde la independencia, desde el gane de los yanquis en el siglo pasado, el negro siguió siendo despreciado hasta hoy.
hasta hoy, y todavía les llaman afroamericanos. O sea, para la sociedad norteamericana existen los americanos, que son los anglos, rubios de ojos claros como yo, en su mayoría ultraconservadores, en su mayoría de estados otrora esclavistas, en su mayoría evangélicos protestantes ultras. Siempre digo, en un viaje que pude hacer, a mí me encanta Estados Unidos, porque hay gente que confunde esto que yo estoy hablando con anti-norteamericano. A mí me encanta Estados Unidos. Y yo soy una liga extraña entre el rockero, el country y el jazz. Sí. De hecho, en mi juventud, yo oía poca música cubana, la estoy oyendo más ahora. Pero yo fui rockero de toda la vida. A mí la cultura norteamericana me gustó. Y me sentí muy feliz cuando hace poco tiempo pude conducir por la interestatal 95, que es la que bordea, la que va a Florida, y llega creo hasta Boston. Yo di ese viaje maravilloso, me hizo conocer por al menos la costa atlántica de los Estados Unidos. Entramos a varias ciudades con unos amigos y mi esposa. Y fue maravilloso conocer Estados Unidos y conocer cómo cuando tú sales de Florida, sí, porque el mundo de los cubanos es Miami, pero Miami no es Florida. Está Cayo Hueso, está Miramar, Fort Lauderdale, Orlando, o sea, Florida es algo más que Miami. Florida es solo una ciudad grande, hermosa, opulenta, pero no es más que una ciudad. Estados Unidos, Florida es mucho más grande que eso. Y en ese viaje, cuando íbamos saliendo de Florida, mi amigo, anfitrión de nuestro viaje, dijo, a partir de ahora vas a ver rubios de ojos claros. Entramos a los estados otrora esclavistas y vas a ver mucho In God We Trust. Carteles de iglesias evangélicas. Tuvimos una experiencia maravillosa. Yo, independientemente, en su mayoría guerras imperialistas, tengo que reconocer que Estados Unidos ha moldeado bien lo que es se pudiéramos llamar el patriotismo. El patriotismo que ha ido en detrimento de todos los que vivimos cerca. Pero para ellos inculcan lo que es el amor al ejército, lo que es el amor a la bandera, lo que es el amor al himno. Y eso, como marxista, hay una ley marxista que dice que es la negación de la negación, donde tú debes sacar de todo, tú debes sacar lo que consideras negativo y quedarte con lo positivo. Estuvimos en un lugar en un autostop, un lugar de esto que tú te bajas para relajarte de la carretera, que era de ayuda de veteranos, para ayuda de veteranos, un lugar hermosísimo. Ni sé en qué estado yo estaba, porque cuando sales de Florida pasas por Georgia y después la Carolina del Sur, Carolina del Norte, pero efectivamente todos eran rubios de ojos claros. Ves algunas minorías, porque en uno de esos entramos a un restaurante mexicano. Por cierto, era un restaurante mexicano, pero todos los comensales eran rubios de ojos claros y hablando inglés todo el mundo. Lo que me dijo que cuando ya vamos entrando a New Jersey, a Filadelfia, New Jersey, New York, cambia otra vez la composición social de los Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿para qué Buitrago está haciendo toda esta historia? Es que la historia es importante. La historia es importante conocer la lucha de Malcolm X, inmortalizada, un buen film. Hay que conocer a aquel hombre rodeado de blancos diciendo, I have a dream, tengo un sueño que está siendo pisoteado hoy, porque Estados Unidos no ha podido crear un país homogéneo. No han podido. El latino de pronto es latino y se le desprecia. Y el odio viene siempre desde un
desde el sentir ultranacionalista de los que se creen que compraron ese país. Estados Unidos es un país mixto, donde hay desde lo que ellos le llaman nativo americano, sí, porque los indios, de pronto, no son americanos, son nativos americanos. Siempre le ponen un acompañante al que ellos consideran que no debe estar. Latinoamericano, afroamericano. Los rubios dos, claro, son euroamericanos, porque esa raza vino de Europa, pero no le llaman así. Trump representa ese segmento, ultra, inmigrantes, anglos y arios. Trump representa ese, simplemente es un ultra en el poder. Y uno tiene que entender, yo no los estoy criticando, existen y punto. Porque si vamos a hablar de racismo, hay sectores también de negros que practican racismo igual. Porque una cosa trae la otra, son posiciones encontradas. En vez de unificarse, son posiciones encontradas. Incluso en los estados que les llaman liberales, háblese de Miami, o sea, Florida, New York, California, metes ahí a San Diego, o sea, las franjas de las costas son liberales, quitando, no la costa completa, porque Carolina y Georgia no son liberales, son ultraconservadoras. No es que sean ni malos ni buenos, es que hay una división social muy marcada. Hay estados que creen que el aborto sí, hay otros que no. Hay unos católicos, hay otros republicanos. Y hay unos donde se desprecia más a los que ellos consideran opuestos, y hay otros que son más liberales. Tú vas a Nueva York y tú te encuentras gente de todo tipo ligado, y nadie se mete con nadie. Aunque hayan diferencias, tal vez en algunos sectores, y se manifieste en algunos sectores esa desigualdad de pensamiento, tú no encuentras en esos estados, no encuentras, bueno, ahora hay un musulmán socialista, radical, dice él que es, optando por ser alcalde de Nueva York. Y posiblemente lo sea. Y tienes a una de las mayores activistas que hay, que es Alexandra Ocasio-Cortez, del Bronx, latina, valiente, pero que son gente que identifican. Estados Unidos está así fragmentado, y hay otra fragmentación que no se ve, pero existe. Y son las élites y el pueblo, lo que le llaman el 1%. El 1% son esas élites que muchas veces no se ven, ultramillonarias, blancos de ojos claros, ultraconservadores, en su mayoría, aunque hay metido algunos liberales que luchan entre sí. Ellos luchan entre sí en ese 1%, pero al final ese 1% termina mandando abajo. Hoy no hay, del siglo XIX para acá, Estados Unidos tiene dos partidos, básicamente, demócrata y republicano, y dista mucho de ser una democracia, porque el status quo, el sistema, está hecho para que hayan dos partidos. Entonces, los demócratas le llaman ultraconservadores a los republicanos, y los republicanos no solo le llaman a los otros demócratas, sino que le llaman ahora socialistas. Entonces estigmatizan, si me dicen que Hillary Clinton es socialista, yo no sé a qué ellos le llaman socialista. Hay uno de los signos que fue muy preocupante. Primero, el saludo de él, ¿no se acuerdan? Que no lo voy a hacer aquí para que no me censuren. Y para que mañana alguien no haga un captura y diga, mira, también muy trago. Pero hubo un pasaje que pasó que fue
que el gobierno actual fue bendecido por una pastora ultraconservadora que dijo que el que no estaba con el gobierno de Trump no estaba con Dios. Y yo quisiera que me dijeran cuál es la diferencia entre ese tipo de manifestación y el de ISIS o Al Qaeda. ¿Cuál es la diferencia? Si esa gente nos llaman a todos nosotros infieles. Es lo mismo. Aparece un joven que se llama Kirk, no sé qué, disculpen. La gente se pide al Señor para seguir, porque lo sigue para bien o lo sigue para mal. E indiscutiblemente era una persona que tenía control del discurso. Se me parece mucho a Agustín Laje. Son gente que detestan todo lo que es izquierdas, detestan a las mujeres, la integración de las mujeres, la equidad de las mujeres, opinan que el mundo debe ir hacia atrás y las mujeres tienen que obedecer, como dice la Biblia, obedecerás al hombre, que se manifiesta también en filmes viejos, laureados como Joel, donde en muchos países árabes la mujer no sale cuando llegan visitas, sino que se ocultan, porque el terreno de los hombres es de hombres y el de las mujeres es de las mujeres. El lenguaje antimujer, que uno diría que son otras cosas, porque tienen su fundamento en las primeras páginas de la Biblia. Incluso la parte del pensamiento musulmán sobre la mujer. La mujer siempre fue la despreciada, la cambiada. Si una tribu invadía a la otra y robaba ganado, caballo, ganado y mujeres. La historia de la humanidad. Siempre ha sido una moneda de cambio y un premio de las conquistas, porque la mujer es la que mantiene la especie. Mientras más mujeres tú tienes, más puedes diversificar tu placer como macho y hacerte creer tal vez que eres más macho que otro. Habría que preguntarle a las mujeres. Y está lo otro, que mientras más mujeres tú tengas y más embaraces, tu sangre, tu legado perdurará en los hijos que nazcan de esos embarazos. O sea, todo en la historia de la humanidad, incluso en la historia animal, tiene su porqué. Por eso el nuevo Rey León mata a todos los leoncitos del león anterior, para que sea su sangre el que mande en la especie. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene? ¿Qué puede haber tenido en la mente la persona que osó arriesgar su vida, ponerse en un techo y antes de conocer quién dicen ellos que es el tirador? Se crearon toda una parafernalia para acusar a un fidelista, posiblemente para justificar invadir a Cuba realmente. Le echaron la culpa a un tal Oswald, pero alguien vino y mató a Oswald, por lo tanto nunca nos vamos a enterar, y después alguien vino y mató al que mató a Oswald. El que le disparó a Trump, los jovencitos parece que son prodigios, porque tienen una puntería del DH, siendo un jovencito con los snipers famosos, los francotiradores. Dice que se necesita muchas horas, muchos años para dar desde tan lejos, pero estos jovencitos parece que empiezan desde los 5 años a disparar. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién pierde en la batalla de ideas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué mente retorcida? ¿Qué pensó el tirador? ¿Qué pensó el tirador? Hay quien decía que el muchacho tenía características para convertirse para convertirse un día en presidente de los Estados Unidos. Yo no lo dudo. Para ser político, uno de los temas que hay que tener es el control del discurso
Y él lo tenía. Claro, él era mejor cuando estaba solo, como estoy yo solo ahora. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero no, mis ojos no me dan ni para ver los que están conectados en TikTok. No puedo ni leer lo que dice. Entonces, cuando tú estás solo frente a un micrófono, tú dices cosas. Pero cuando vas a entrevistas o estás frente a estudiantes tan buenos como tú, los debates muy crudos. Sobre todo porque empezaba a decir cosas inverosímiles, como que los negros antes la pasaban mal, pero cometían menos delitos. O sea, que el esclavismo era mejor que los negros tengan libertad. Y cosas sobre la mujer y sobre el aborto y sobre... Si el hombre era lo más controversial de la ultraderecha, ultraderecha. Y creo que este tema comienza ahora, porque a mí no me convence que un muchacho de 22 años tenga esa puntería. No me convence. Que tengan la mente podrida y sean capaces de hacerlo, sí. Pero que tenga esa puntería. Directo a la aorta. No fue ni aquí, ni aquí, ni aquí. No, directo a la aorta. ¿A quién le conviene? Inmediatamente salen personajes como Agustín Laje. Sale un personaje aquí en República Dominicana de apellido Casals. Sale otro que es un mileicista de estos muchachos que ni para qué mencionar su nombre o su apellido porque es muy insignificante. O sea, no es líder de nada, pero hay algunos medios que le han dado donde todos ellos y Trump tuvieron un mismo discurso: maldecir a la izquierda. Como fue un derecha el que murió, entonces la izquierda era la culpable según ellos. O de pronto el tirador es blanco, mormón, republicano y trumpista. Si es él que lo llevó a atentar contra otro trumpista. Bueno, remember the Maine. Acuérdense, Maine. ¿Por qué yo explotar a norteamericanos? Bueno, porque hay intereses. Y a esos le llaman los muertos necesarios. ¿A quién le conviene? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde queda el discurso contra las izquierdas, contra los demócratas? A los demócratas que ahora dicen que son de izquierda, esa gente no son de izquierda. A no ser que sean zurdos todos. A la hora de escribir, los demócratas no son izquierda, por favor. Los demócratas son republicanos light. Y los republicanos son demócratas conservadores. Pero demócratas y republicanos son lo mismo. Lo mismo. Y tienen sus extremos, por supuesto. Los ultraconservadores por un lado, Neo, el del bigotico, los Ku Klux Klan, los que reventaron el edificio de Oklahoma. O es que ya olvidamos quién atentó en Oklahoma. Lo olvidamos ya. Era un conservador. Las bandas anti-establishment son todas ultraconservadoras. Los grupos estos que andan muchas veces motorizados, ultranacionalistas, son conservadores. Son republicanos, en su mayoría. ¿A quién le conviene? Y ahora es importantísimo cómo se va a capitalizar todo eso. ¿Quién lo va a capitalizar? Porque de pronto no fue un inmigrante, no fue un musulmán, no fue un demócrata, no fue un zurdo, no fue un comunista. Y casi todos los pasajes que se han dado, incluyendo el atentado contra Trump, no ha sido la izquierda. ¿Qué retórica tú vas a construir desde la ultraderecha para acusar a la izquierda de violenta cuando no es la izquierda la violenta?
Yo vi una gente de esta diciendo los muertos hasta de Ho Chi Minh. Sí, porque empiezan a decir los muertos de Stalin. Bueno, pero cuando Stalin hubo guerra, primero guerra civil, los bolcheviques contra los mencheviques. Después la Segunda Guerra. Que en todo ejército en guerra tiene que haber purgas. Y después sacar a su pueblo del hambre, de un país devastado. Ah, no, los muertos de Stalin. Que si los muertos de Castro, yo quisiera saber cuáles. Pues yo no los conozco. Yo conozco fusilados por la revolución, pero no muertos de Castro. Y todo aquello, que se mataron tanta gente en la cabaña. No conozco los muertos ni de Maduro ni de Chávez. Hubo una confrontación en las calles entre la Guardia Nacional y los guarimberos, pero los guarimberos quemaron gente viva, o sea, no eran inocentes, ¿eh? No eran inocentes. Y yo no digo que hay algunos gobiernos de izquierda porque tenemos a Pol Pot y Lensari. Claro, en Camboya. Claro. Que se hacían llamar comunistas. Y mataron a muchísima gente. Sí, pero ese es un caso. La mayoría de los gobiernos comunistas y las izquierdas, casi todos los derechos que hay en el mundo moderno, incluso europeo, y los logros sociales, jornada de 8 horas, logros sociales en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en ese norte rico, ha sido gracias a las izquierdas y a los luchadores sociales, incluso los mártires de Chicago. El 1 de mayo lo que celebra es la lucha de los mártires de Chicago, Estados Unidos. Y si no fuera por las izquierdas, no existieran todo aquello del estado de bienestar europeo. Son las izquierdas las que han luchado. Los conservadores siempre están quitando, recortando lo social y favoreciendo a los ricos. Esa es la historia de la humanidad. ¿Es verdad o mentira? Miren a Milei, miren a Bolsonaro. La izquierda casi siempre es la que sufre persecución. Las grandes dictaduras de Latinoamérica, todas eran de derecha. Todas. De Pinochet, Videla, Stroessner, todas eran de derechas. Cada vez que aparecía un gobierno medio de izquierdas para darle agua al pueblo, lo derrocaban. Y ahora últimamente los lawfare, Lula, Dilma, Cristina, Evo, Correa, Castillo, a Zelaya lo sacaron en calzoncillo. La historia de la humanidad. ¿Cómo ahora los conservadores ultras tienen de pronto a un trumpista, admirador de Trump, que no es latino, que no es de izquierda, que no es demócrata, que no es musulmán, que no es inmigrante, y según ellos es el shooter? Bueno, hoy los conservadores, amigos míos, ellos saben quiénes son. Estaban metidos en la cueva. Porque se acabó el discurso. Ustedes se imaginan que hubiera sido un venezolano el tirador. Cierren los ojos y piensen. No fue el mormón ultraconservador, trumpista, adorador de la segunda enmienda, la segunda no, de tener armas. No fue él. Fue un venezolano del Tren de Aragua. Y abran los ojos. A esta hora estuvieran planificando una invasión a Venezuela. Seguro, ¿eh? Seguro. Y sale el canciller de Estados Unidos diciendo que todo el que se haya reído o haya glorificado la muerte de un ultraconservador que dijo de que varias muertes eran necesarias para mantener la enmienda, que se alegrara de eso, le iban a prohibir la visa de los Estados Unidos. Yo no entiendo cómo alguien se puede alegrar de eso. Por ejemplo, yo en lo que creo es en la batalla ahí, a tocar el tema, a ver quién gana. A ver quién gana. Eso es lo que a mí me gusta, pero no matar a nadie, no hay que matar a nadie. Que Netanyahu sin mata. O sea, esto que ocurrió
se parece al modus operandi, no necesariamente de la izquierda. Porque a quien le gusta los crímenes selectivos no es a la izquierda. No es a la izquierda. Miren cómo... ¿Para qué Israel atacó a Qatar? ¿Para qué? Para descabezar. Como mismo cuando agredieron Teherán, era en la casa tal, donde está fulano, no importa que tú mates la familia. Y en Gaza destruyeron un edificio para matar a una persona. Creo que Estados Unidos se aboca a... Ojalá surjan a los Martin Luther King, que en vez de que el discurso sea polarizante, un país que tiene tantos problemas económicos, de mano de obra, de problemas sociales, se lo está comiendo la droga, se los están comiendo. Se los están comiendo las pandillas. Ellos no han podido, permiso un momento. No han podido acabar con el tema de las pandillas. Sí, porque TikTok me pide. No han podido acabar con el tema de las pandillas. Es un país que debe tratar de ser eficiente otra vez. Es el mayor mercado del mundo, sobre todo por la mentalidad de gasta. Cambia el carro, cambia la casa, cambia los muebles, cámbialo todo, cambia la ropa, cámbialo todo, cambia la ropa. Dáselas al tercero. Y en ese consumismo termina siendo el principal mercado. Estados Unidos entonces dejó de ser eficiente porque sus económicas prefirieron tener mano de obra barata en el resto del mundo, desde las maquiladoras mexicanas hasta China. Y nuestros países del sur empezamos a construir zona franca para pagar poco, pero ser competitivo para que los norteamericanos compraran. Y el mundo ahí se distorsionó y al final el gran perjudicado ha sido Estados Unidos, porque los países del sur aprendieron a hacer cosas. Y ya ustedes ven que China tiene sus propios aviones sin necesidad de Occidente. Aprendieron, tanto dio el cántaro a la fuente. Entonces Estados Unidos es un país que necesita liderazgos unificadores, liderazgos para todos, que acabe con ese lenguaje, como lenguaje mileiciano, o como Agustín Laje, que dijo, ojalá no me bloqueen, que ellos hacían una fiesta por cada bala que recibiera un zurdo. O sea, esos lenguajes que ellos le llaman la batalla cultural, de que combatiendo contra los woke, todo lo que olía a izquierda, esa izquierda que lo que hizo fue otorgar derechos en cada uno de los países a las poblaciones, comenzando por la jornada de 8 horas. Esa izquierda se volvió su enemiga y entonces quisieron decir que todo lo que era feminismo, todo lo que era izquierda, era woke. Y lo que quería era convertirnos a todos en y mil tonterías más. Y entonces, ojo, en la Alemania del 33 ya esto pasó. Ya lo que estamos viendo hoy, la Alemania del 33. La que llevó al del bigotico a arrasar con Occidente. Sí, porque hubo otra guerra, que ya la hemos tratado aquí, que fue la guerra del Pacífico, que ese es otro capítulo. ¿A quién le conviene si no es a los ultra conservadores que ven en este personaje, que en paz descanse, y que le toque el lugar que quiera Dios, no nosotros? No somos para quien juzgar. ¿Para dónde va? Si para arriba o para abajo. Cuando llega al purgatorio le dirán, tú tienes pasaje para arriba o tienes pasaje para abajo.
pero nosotros no somos quienes podemos decir si va a estar en gloria con Dios o en otro lugar. No sabemos, ¿eh? No mandan desde allá un telegrama, ni hay fotos de allá, de nadie ni de él. Hay muchas dudas. No creo yo que haya sido para tapar el tema de lo de Epstein, porque ese tema no se va a caer. Los que están queriendo que eso se sepa, no van a dejar que ni este hecho lo tape. Pero sí una figura unificadora de las alas ultras. Lo que pasa es que si para colmo el tirador era de ellos, porque el tirador parece que era de ellos, entonces una bronca entre ellos, y no va a servir como un ente unificador. No va a servir como un ente unificador. Hubiera sido un ente unificador si el shooter hubiera sido o venezolano, sí, pues los venezolanos están de moda, o venezolano, tal vez algún seguidor de Lula, o de Alexandra o de Sanders, o de la Claudia Sheinbaum, porque el hombre dijo que odiaba a esa mujer como a ninguna. Oigan, que entre las mujeres que él odiaba, esa era la que más odiaba. Claudia es maravillosa. Le pueden estar explotando bombas al lado y ella está pasiva. O musulmán, o quién sabe, católico. Si era un hijo de ruso, ni hablar. Putin. Pero para cómo tampoco era musulmán. Esto se va a poner interesante. Yo soy de los que creo firmemente en que Estados Unidos no va por buen camino. Y se necesitan que ese pueblo norteamericano, que ha pasado tanto y que merece un futuro unificado como la gran nación que son, porque hay valores que están recogidos en la carta fundacional que más de la mitad no se ha cumplido. Creo que Estados Unidos debe encontrarse a sí mismo, y con ello también, quién sabe, encuentran que ya las formas de tratar al mundo tampoco funcionan. Ni los pueblos de Latinoamérica se arrodillan más. Aquí los únicos arrodillados que quedan son algunos pueblos de América y Europa. Ya. El resto del mundo no le hace caso a Estados Unidos. Esos tiempos pasaron. Entonces Estados Unidos cree que como mismo mantiene el conflicto interno, que no ayuda para nada. La retórica belicista no ayuda en nada. Entonces hay que ver si los que quieren la paz dentro de los Estados Unidos, los que quieren abrazar a los magas y decirle: yo no soy tu enemigo, solo pienso diferente a ti, no soy tu enemigo, soy un inmigrante, sí, pero no soy tu enemigo, lo que tú comes en tu casa es gracias a nosotros, y lo que yo uso en mi casa es gracias a ti, y eso es lo que debe y hace el mundo entender de que ya no son los hegemón, todavía son un enclave económico importante, pero ya incluso desde el punto de vista del armamento, ya nadie tiene miedo, y mucho menos después que vimos a los chinos en la plaza de Tiananmen. Desde aquí le deseo al pueblo norteamericano que se recompongan a sí mismos, que lo mejor de los norteamericanos de bien salga a flote, no importa, que se comiencen a llamar como iguales, que se respeten a sí mismos y que dejen al mundo en paz y nos traten igual como iguales. Mi nombre es Fernando Buitrago. Es posible que hayas estado de acuerdo o no conmigo. La pregunta es si tengo razón o no. Nos vemos pronto. Por favor, Sebastián.